Cordial saludo, mi nombre es Cristian Plaza, soy estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional a Distancia y vamos a realizar este video para el curso de Microbiología de Suelos, donde desarrollamos el tema de interacción suelo-microorganismo y planta. Para esto les vamos a dar respuesta a mis interrogantes que nos dice que cómo es el proceso de la formación de nódulos para la mayoría de las rhizobias y cómo se benefician las plantas en estos nódulos en las raíces. Entonces decimos que pues esto es una asociación simbiótica entre leguminosas y bacterias que nos permite pues a las plantas obtener nitrógeno para la elaboración de su proteína, nitrógenos que está en el ambiente o en la atmósfera no asimilable por las plantas. Lo que hace esta simbiosis es obtener, tomar ese nitrógeno y fijarlo en nuestro suelo por medio de unas bacterias que son fijadoras de nitrógeno como las rhizobias. Esto pues tiene un proceso en el cual es la formación de los nódulos, que son los encargados pues de hacer el proceso bioquímico de la fijación del nitrógeno. Entonces dice que dentro de la rizósfera del suelo pues tenemos las raíces de las plantas de las leguminosas, donde se forma pues una actividad biológica, y dentro de esta actividad biológica pues encontramos los microorganismos o las rhizobias, que las podemos incorporar o podemos encontrarlas en el suelo. Esta pues hace parte de una simbiosis, como comentaba, una relación en que las plantas necesitan de los microorganismos, de las bacterias, y las bacterias necesitan de las plantas. Dice, las plantas segregan señales químicas o exulados de las raíces. Estos exulados que son azúcares o aminoácidos, que son atrayentes de las rhizobias para atraer estas bacterias y hacerlas que se adhieran a las raíces de las plantas o de las leguminosas o de los pelos radiculares. Esto con el fin de que los hilos se extiendan, que los cabellos se extiendan y se desarrolle los factores de NOx, donde las bacterias segregan la oligonisacáridos, que estos oligonisacáridos lo que hacen es estimular el pelo radicular para que tome una curvatura, donde lo que va a permitir que las rhizobias se adhieran a los pelos radiculares en esa curvatura, como vemos en la imagen, se van adheriendo en esa curvatura para ir tomando forma del nódulo o una forma deforme. Esto facilita pues que lo que comentaba, que los microorganismos se adhieran a los pelos radiculares y generen un canal de infección. Este canal de infección lo que permite es que la hormona ricadescina esta infecte o infecte los canales de infección, que queden expuestos al ingreso para que queden expuestos al ingreso de los rhizobios al interior de las raíces. Esto para que se adhieran a las células de las raíces, de las células vegetales, donde se realice la multiplicación y se diferencien como
bacterioides. Entonces, al ingresar a los canales de infección, se adhieran a las células vegetales y ingresen y hagan su multiplicación y lo que hace es diferenciarse y formarse en células bacterioides. Estos bacterioides son los que multiplican en cantidades y se empiezan a formar los nódulos o las ronditas, las deformes. Estos nódulos serán los encargados de hacer la fijación biológica del nitrógeno. Entonces, la importancia de que se formen estos nódulos, pues, es porque para las plantas es porque obtenemos pues la fijación del nitrógeno que tenemos en la atmósfera y no podemos, las plantas no lo pueden asimilar, no lo pueden aprovechar. Entonces lo que hace esta simbiosis y esta reacción bioquímica es tomar ese nitrógeno atmosférico e incorporarlo al suelo para que inicien todos los procesos de asimilación por las plantas. Ya iniciaría pues sería estar en el suelo como nitrógeno podría ser asimilado por las demás plantas o los cultivos que tengamos, y pues ahí nos estaríamos economizando pues la incorporación de nitrógenos sintéticos. En la segunda interrogante es, teniendo en cuenta la simbiosis rizobio-leguminosa, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia. Entonces, el simbiosoma es la estructura donde los bacteriólogos están rodeados por las porciones de membranas celulares vegetales. Entonces, es donde se empezaron a reproducir en el nódulo las células vegetales. Dentro de esas células, esos bacterioides, encontramos los simbiosomas, y esta lo que hace es fijar el nitrógeno. O sea, comienza cuando se ha formado esos simbiosomas. Entonces, cuando se forma esa célula, empieza la fijación del nitrógeno. La tercera interrogante es las semejanzas y características que tienen las rhizobium y las branquias. Entonces, las semejanzas es que las dos son unas bacterias fijadoras de nitrógeno que tienen una relación simbiótica entre planta, rhizobium y branquia, y que comparten una cepa de organismos que se brindan protección entre ellas mismas. Las características más importantes es que la branquia posee vesícula de las paredes más gruesas, lo cual guarda los niveles de nitrógeno para ser compatibles con la nitrogenasa. Esto también, la branquia fija nitrógeno in vitro bajo condiciones normales de temperatura, y la branquia, a diferencia de la rhizobia, utiliza el nitrógeno atmosférico, el amonio y los nitratos para su crecimiento in vitro. Lo que quiere decir que toma el nitrógeno también, no solo lo hace en simbiosis con la planta, sino lo utiliza para su crecimiento también. Esto es todo el desarrollo de la actividad. Muchas gracias.